Bien, muchachos, entonces vamos a empezar con las escuelas psicológicas y la primera de ellas es el estructuralismo. ¿Ya? Mira, este estructuralismo también va a ser conocido como la ciencia, ¿ya? La ciencia de la conciencia, ¿ya? O también le van a llamar introspeccionismo. ¿Ya? Es la ciencia de la conciencia o también le llamaron introspeccionismo. Obviamente, este estructuralismo se le va a llamar ciencia de la conciencia porque va a ser la primera en que va a estudiar la conciencia. Acuérdate que la psicología, antes de las escuelas psicológicas, se estudiaban aspectos totalmente especulativos como el alma y otra cosa más. Pero el primero, ya en estudiar un objeto de estudio concreto, va a ser boom, pues, ¿no? Y va a dar inicio a la etapa científica. El primer objeto de estudio justamente va a ser la conciencia. Y se le llama introspeccionismo porque fueron los primeros que utilizaron la introspección, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá, como te decía, tenemos como representantes, ¿no? Acá vamos a tener al alemán Wilhelm Wundt, ¿ya? Y también a el estadounidense Edward Titchener. Mira, la psicología científica nace en Alemania, ¿no? Ya hemos visto, con la creación del primer laboratorio experimental. Pero se va a desarrollar rápidamente en Estados Unidos con Titchener, ¿no? Empieza en Alemania y al toque se empieza a seguir desarrollando mucho más en Estados Unidos con Titchener. Y va a seguir en Estados Unidos con el funcionalismo, ¿no? Donde va a estar William James o William James, ¿no? Y va a seguir en Estados Unidos también con el conductismo, ¿no? De John Watson, ¿no? O sea, empieza en Alemania, pero se va a desarrollar rápidamente en Estados Unidos, ¿ya? Bien, entonces, Wundt va a ser el iniciador y a la vez el máximo exponente del estructuralismo, ¿ya? Mira, el objeto de estudio, el objeto de estudio del estructuralismo, ¿cuál va a ser? Va a ser la estructura. El objeto de estudio va a ser la estructura de la conciencia. ¿Ya? Este va a ser el objeto de estudio. La estructura de la conciencia, ¿no? Por eso es que se llama estructuralismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama la rama, pues, que estudia la estructura, por ejemplo, del cuerpo humano? Se llama anatomía, ¿no? La anatomía estudia la estructura. Entonces, si el estructuralismo estudia la estructura de la conciencia, entonces vamos a decir que va a estudiar la anatomía de la conciencia. ¿Ya? La anatomía de la conciencia. Y mira, al estudiar la estructura de la conciencia o anatomía de la conciencia, nos va a dar los elementos, ¿ya? Nos va a dar los elementos de la conciencia. ¿Ya? Nos va a dar los elementos de la conciencia. ¿Y cuáles van a ser, ya? ¿Y cuáles van a ser estos elementos de la conciencia? Mira, ve, acá existe una mnemotecnia que es el CIS. ¿Qué significa CIS? No vayas a pensar de que es esto seguro integral de salud, ¿ah? Porque eres capaz. ¿Qué significa CIS? CIS significa sensaciones, ya, sensaciones, imágenes y sentimientos.
¿ya? Sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿ya? Entonces, esos van a ser los elementos de la conciencia según el estructuralismo, ¿ya? Va a estudiar la estructura de la conciencia o anatomía de la conciencia. Y nos va a decir que los elementos de la conciencia son el SIS: sensaciones, imágenes y sentimientos. Ahora bien, la segunda escuela psicológica. La segunda escuela psicológica va a ser el funcionalismo. Ahorita la vamos a ver. ¿Ya? Mira. La segunda escuela psicológica va a ser el funcionalismo. Ya te la voy a poner acá. Mira, el funcionalismo tiene como representantes a William James, ¿no? O James, John Dewey, Henry Bergson, pero sin lugar a dudas, el más importante va a ser William James, ¿no? Este de acá va a ser el más importante, William James, ¿ya? Ahora mira, el funcionalismo va a aparecer a favor y en contra, ¿ya? El funcionalismo va a aparecer a favor y en contra del estructuralismo. Ahora, pero tú te preguntarás, ¿pero cómo puede aparecer a favor y en contra? Mira, lo que pasa es que el funcionalismo le dice al estructuralismo: oye, compadre, te felicito, que la psicología ya no estudie el alma, nos parece espectacular. Que haya tenido, que ahora tenga un objeto de estudio definido como lo es la conciencia, nos parece espectacular. Ya le dicen, pero ya, vamos a estudiar la conciencia, pero ¿para qué le dicen? O sea, el estructuralismo solamente estudió la estructura de la conciencia y nada más. Jamás se preocupó por saber en qué se puede emplear el estudio de la conciencia, para qué puede servir el estudio de la conciencia. Entonces, este funcionalismo, ¿y lo que va a hacer? Buscó la utilidad, ya, buscó la utilidad del estudio de la conciencia. Ya, buscó la utilidad del estudio de la conciencia, ¿sí? Entonces, si el estructuralismo solamente estudia la estructura de la conciencia y el funcionalismo buscó la utilidad del estudio de la conciencia, entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos pretende hacer una psicología aplicada? ¿Quién pretendería hacer una psicología aplicada? Obviamente el funcionalismo, ¿no? Claro, va a pretender hacer una psicología aplicada o práctica. El funcionalismo da inicio a la psicología aplicada o práctica. En cambio, el estructuralismo solamente planteó una psicología pura o teórica. ¿De acuerdo? El estructuralismo solamente va a ser una psicología pura o teórica. Solamente va a estudiar la estructura de la conciencia y nada más. Jamás se interesó por la utilidad del estudio de la conciencia. En cambio, el funcionalismo va a buscar la utilidad del estudio de la conciencia. Y por eso que va a hacer una psicología aplicada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el funcionalismo va a ser una psicología aplicada o práctica. ¿Ya? Ahora, el principal aporte del funcionalismo, ¿cuál va a ser?
su principal aporte va a ser el estudio, ya, estudia la función, adaptativa de la conciencia. Ya, va a estudiar la función adaptativa de la conciencia. Por aquellos tiempos estaba en boga el evolucionismo de Charles Darwin. ¿Se acuerdan que vimos la teoría evolucionista, no? Según el evolucionismo de Darwin, ¿quiénes sobreviven? Sobreviven los más aptos, ¿verdad? ¿Y por qué sobreviven los más aptos? Porque son aquellos que tienen fuerza y capacidad de adaptación. Decía Darwin que no solamente la fuerza te garantiza la supervivencia, sino también la capacidad de adaptación. Y aquella especie que no se adapte, simplemente se extingue, ¿no? Así sea muy fuerte, las especies que no se adaptan terminan extinguiéndose. Y pueden ser especies que de repente sean menos fuertes, pero que llegan a adaptarse y por eso es que sí, logran su supervivencia. ¿No? La selección natural, la supervivencia de los más aptos. Ahora, dice James, Darwin tiene razón. Organismo que no se adapta se extingue. Pero eso también pasa en la conciencia. Dice, si la conciencia no se adapta a los diferentes cambios, a las diferentes circunstancias, a los diferentes ambientes que se puedan presentar, entonces igual el ser humano se enferma o también se puede morir. Hay gente que, por ejemplo, perdió todo su dinero, ¿no? Están en la bancarrota y se no. Conocí una señora pues que perdió todo, ¿no? Y se alocó y la señora salía con sus mejores trajes por la calle a pasear y se iba a los mejores restaurantes, pedía comida y no tenía para pagar, pero en su cabeza estaba pues de que ella seguía siendo millonaria, no se adaptaba a la nueva situación de la pobreza, se rayó. ¿Pero qué no se adaptó? ¿Su cuerpo, su organismo o su conciencia? Lo que no se adaptó es su conciencia. Una señora, ¿no? Primeriza, por primera vez da luz y su hijito muere a las 4 horas de haber nacido, ¿no? Y la señora se rayó, ¿no? Cuando regresa a su casa, cogió un muñeco de esos que ella tenía cuando era niña y simulaba que era su bebito, ¿no? Entonces, ¿qué no se adaptó? Su cuerpo o su conciencia. Su conciencia, y esa conciencia la lleva a enfermarse. Incluso en algunos casos las personas los lleva al suicidio, no los lleva a la extinción. Por eso dice James, ¿no? No solamente es importante la adaptación del organismo al ambiente, también es fundamental la adaptación de la conciencia. Si la conciencia no se adapta, igual la persona se puede enfermar o se puede morir. La función adaptativa de la conciencia. Entonces, así como la anatomía estudia la estructura de la conciencia, ¿cómo se llama aquella que estudia las funciones? ¿Cómo se llama aquella rama que estudia las funciones? Se llama la fisiología. ¿Ya? Entonces, el funcionalismo va a ser fisiología, ¿ya? La fisiología de la conciencia. ¿Ya? Entonces no te olvides, anatomía de la conciencia, el estructuralismo, fisiología de la conciencia, el funcionalismo. Y el estructuralismo es una psicología puro teórica, ¿no? Solamente estudió la estructura de la conciencia y nada más. No dice que los elementos de la conciencia son sensaciones, imágenes y sentimientos. En cambio, el funcionalismo va a buscar la utilidad del estudio de la conciencia. Entonces va a dar inicio a la psicología aplicada o práctica. ¿Ya? El funcionalismo va a ser influenciada, ¿no? Esta va a ser una escuela psicológica influenciada, va a ser influenciada por el evolucionismo, ¿no? De Darwin.
¿ya? También este funcionalismo dio una teoría de las emociones, ¿no? Dentro de sus aportes también se encuentra haber dado una teoría de las emociones, ¿ya? De una teoría de las emociones. Bien, muchachones, entonces con esto pues hemos completado estas dos primeras escuelas que teníamos que trabajar en este vídeo y luego en el siguiente y último vídeo vamos a trabajar las escuelas que corresponden a la parte ya introductoria para el trabajo que va a empezar con las diapositivas. Eh, bien, como siempre un placer, que les vaya de lo mejor. Nos vemos.